les vamos a mostrar la amenaza de Villarejo a Televisión Española. Presten atención a lo que van a escuchar, porque el hombre de las cloacas señala con nombres y apellidos. Escuchen. Los que trabajan en Televisión Española, el tono absolutamente sectario y parcialista con determinados programas que están saliendo, Javierito Rubí, los conozco además, los conozco personalmente. Sí. Entonces, ahora pueden contar lo que quieran, pero ellos luego tienen las malas costumbres, la gente se olvida. Yo tengo buena memoria, tengo muchos años, tengo buena memoria, y además gracias a ellos... Yo también. Les vamos a contar algo para que lo tengan ustedes claro. El comisario Villarejo tiene contactos con muchos periodistas que le protegen y a los que él protege, sin ninguna duda. No conozco al comisario Villarejo. No lo he visto en mi vida. Me ha escrito cuando yo le he llamado corrupto, pidiéndome un café. Juguemos a publicar. El comisario Villarejo miente, encubre a sus mafias, señala a los que le descubren. Esto de que las cloacas son cosas del pasado, en fin, es lo que tenemos hoy, toda esta es la situación, y les vamos a mostrar nuevos audios de las cloacas, porque esas cloacas están amenazando. Alucinante esto, pero bueno. Les vamos a mostrar nuevos audios de esas cloacas. Atención al movimiento judicial que hay de fondo. Nuevos audios del comisario Villarejo, que demuestran que los informes contra Pedro Sánchez los encargó personalmente el ministro de Interior del gobierno Rajoy. Un informe PS, cargado de bulos sobre prostíbulos, actividades incluso sexuales del presidente. Todo eso fue encargado por el del Opus. Escuchen el audio al que ha tenido acceso Mañaneros 360. Pues Sánchez lo sabe seguro, está perfectamente que esto tanto los caras, por lo cual eso es una característica, es una parte débil del diseño, eso mortal. Esto además mataría a cualquiera, políticamente. Esa información mataría a cualquiera. ¿Quién la encarga? El del Opus, el ministro del Interior. Me han pedido un reportaje fotográfico. Pero el señor del Opus, y compañía, me han pedido un reportaje fotográfico, la de un lado, la de otro, la de tal. Y si es posible, interno, ¿no? Y tal, y poner una cámara. Me han pedido un reportaje fotográfico. Por cierto, el mismo que han publicado ahora ciertos medios de comunicación. Me lo ha encargado el del Opus. La Fiscalía, Pedro Gómez, noticia de última hora, actúa. Hoy doble movimiento por parte del Ministerio Público. Sí, porque ese informe PS que desvelamos aquí en exclusiva en Mañaneros 360 desvelaba cómo desde la comisaría que dirigía Villarejo se realizaron seguimientos a Pedro Sánchez y también a su entorno familiar más cercano. En conversaciones con Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, en ese momento se decía que esa documentación y que esa información podría matar a cualquiera. Ese documento que desvelamos se puso en manos de la Fiscalía General, que ha dado traslado a la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha abierto ya diligencias para investigar ese documento y para analizar si podría ser constitutivo de algún tipo de delito. El informe PS, la denominada Operación Sánchez, ya está en manos de la Fiscalía. Desde el 17 de julio, la Fiscalía Provincial de Madrid investiga esta supuesta trama de espionaje a Sánchez. La Fiscalía Provincial investiga una denuncia sobre el espionaje de Interior al líder socialista en 2014 y los informes de Villarejo cargados de acusaciones falsas. Una operación de la denominada Policía Patriótica, de las cloacas policiales, encabezada por el entonces comisario Villarejo, con el objetivo de destruir al recién elegido líder del PSOE. Las instrucciones recibidas por la superioridad después de los avances verbales facilitados sobre PS a raíz de ser nombrado secretario general del PSOE el pasado 27 de junio. Esta orden daría comienzo a un presunto espionaje ilegal a la familia de Sánchez, a su mujer, a sus hijas y sobre todo a su suegro, en busca de supuestas saunas. Una de las viviendas adquiridas por el suegro de PS es el chalet situado en Pozuelo, donde actualmente vive con su esposa BG y sus 2 hijas. Sánchez es elegido secretario general en junio y en agosto Villarejo se reúne con el número 2 de Interior, Francisco Martínez, para informarle del espionaje.
Sánchez lo sabe seguro. Solo 3 meses después de esta reunión, el 9 de noviembre de 2011, los resultados del espionaje se plasman aquí. 5 folios, sin firma ni sello y bajo el título Riesgo PS, Información Confidencial. Un dossier supuestamente dirigido al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El Partido Popular se ha sumergido en las cloacas. Datos que sí vieron la luz casi un año después, en octubre de 2015, cuando a un mes de las elecciones generales en las que Rajoy perdió fuerza, 2 medios de comunicación filtraron parte de este informe PS. Magistrada, ¿hay responsabilidades penales todavía a fecha de hoy o esto ha pasado tiempo y esto prescribe, esto caduca? Bueno, es una cuestión que habrá que dilucidar y no va a ser sencillo. Seguro que si esto llega a una investigación penal, las defensas van a alegar prescripción de inmediato. También es cierto que en España hay una categoría de delito, no solo algunos delitos específicos como el genocidio que no prescribe, sino algunas categorías como el delito permanente. Por ejemplo, un secuestro no empieza la prescripción el día que te secuestran, sino durante toda la duración de la privación de libertad. Entonces empieza precisamente el día que te libras de estos efectos. Con lo cual, este tipo de cloacas del Estado, más allá de su enorme gravedad política, creo que podría ser considerado no solo un delito continuado, sino también un delito permanente y, por lo tanto, ser una discusión jurídica no banal y, desde luego, no sencilla su plazo de prescripción. Lo que parece que no ponemos demasiado el acento cuando hablamos de cloacas es en que no solo es una gran corrupción, sino desde mi punto de vista jurídico también una gran malversación. Porque estás dedicando medios y policías y recursos humanos que luego faltan en otros sitios, que luego hablamos de inseguridad y, sobre todo, recursos humanos de la parte de las brigadas de información que suelen realizar trabajos a medio y largo plazo y se han dedicado, parece, de una manera evidentemente sectaria, con sectarismo político, solo a un lado de la población, ¿no? Nosotros, o sea, también muchos diputados que entonces fuimos de Unidas Podemos, y yo incluso como jueza fui objeto de este tipo de investigaciones. Entonces, pensar que un atestado no está comunicando a un juzgado o a una fiscalía un delito, sino informes del actual presidente cuando no lo era, de su mujer Begoña Gómez, de sus hijas menores. Es que esto hace que dedicarte a la política decentemente sea arriesgado y, por lo tanto, sea disuasorio. Ellos son quienes crean inseguridad y que las cloacas y quienes las sostienen y quienes además quieren a los peores en política, solo quieren gente corrupta o susceptible de corrupción. Magistrada, le agradezco que esté con nosotros, le agradezco su lectura. Cuídese y un abrazo. Frase más que chirría. Y no vamos ni a escondernos ni a esconderlo. El Partido Popular, su secretario de Igualdad y Educación, habla de una colaboradora de este programa, de Sara Santaolalla, diciendo que las críticas que se pueden haber vertido desde aquí, desde este programa, las hacen, y aquí empieza la mezcla, prostitutas pagadas con dinero público, señoritas de Sánchez. Todo eso en una coctelera para hablar de una analista. Escuchen literalmente, palabra por palabra, lo que dice Jaime de los Santos. Lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, lleno de grandísimos periodistas, de grandísimos trabajadores, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata. Solo una nota a pie de página. Aquí no se premia, pero desde luego no se castiga a los colaboradores de este programa. Se siente quien se siente en esta silla, en la mía. Los colaboradores de los que se están hablando estaban en este programa antes de que llegara yo. Esta mesa que están viendo, salvo Marta Gómez Montero y Carlos Sánchez, que se han incorporado después, esta mesa era mesa de analistas antes de que llegara uno. No ha sido uno quien premia a nadie. Es uno quien no castiga a nadie.
Insisto que los hechos son importantes porque el orden rompe todo el relato. No es verdad que nadie haya traído A. Lo que se ha hecho es no castigar A. Hay gente en esta mesa con más antigüedad que yo en esta mesa. Y dicho esto, y aclarado el orden, Santa Olaya. Bueno, lo primero, gracias a este programa y a esta casa, porque voy a ser muy clara. Yo creo que una de las características de, no sé si como virtud o como defecto que tengo, es la claridad, y a veces esto nos hace pasarnos de frenada. Y voy a empezar diciendo que yo no voy a dejar que nadie manipule o malinterprete ningún tipo de declaración que hacemos periodistas, analistas políticos, opinadores, como algunos los quieran definir a unos y a otros, depende de lo que hayan sido formados y educados. No voy a permitir manipulaciones de tipo de insultar a una población, a 11 millones de personas, porque jamás ha sido eso. Yo defino las políticas del Partido Popular y de Vox, como hago con otras fuerzas políticas, pero en ese caso fue del Partido Popular y de Vox. Jamás a los españoles, que les tengo mucho más respeto que quien les ningunea. Y una segunda cosa que sí que quiero decir. Yo hace mucho tiempo, y en este programa lo hemos tratado, llevo sufriendo mucho tiempo acoso y violencia. Llevo mucho tiempo siendo perseguida en las redes sociales, en la calle. Llevo mucho tiempo denunciando a gente como Desocupa, denunciando a partidos de extrema derecha, denunciando a tuiteros de extrema derecha, denunciando el acoso en todas partes. Y estoy empezando a tener miedo cuando no veo diferencias en los discursos de un cargo público al cual pagamos todos y a un youtuber. Tengo mucho miedo de que podamos permitir que sea quien sea, cualquier ciudadano que nos esté viendo o un miembro de esta mesa, también a mi derecha, pueda ser insultada prostituta. Porque creo que estamos llegando a un punto muy peligroso en el que no se lo puede permitir nuestra democracia. Y yo no puedo ser utilizada como arma arrojadiza para llegar a la Moncloa y pisar una moqueta. Creo que hay que dejar en paz a la prensa, creo que hay que dejar en paz a los profesionales y creo que hay que dejar en paz a los ciudadanos, porque nadie merece ser perseguido, porque nadie merece ser insultado y porque estamos llegando a un punto en el que si se plantean dimisiones en los profesionales, yo planteo qué debe hacer un político que llama prostituta a una ciudadana. Hoy, insisto, esto no lo vamos a esquivar, pero hoy el tema no es este, hoy el tema es lo que estamos diciendo son actos de violencia y de normalización de la violencia. Bueno, yo primero mi solidaridad con Sara, obviamente ante los ataques de Jaime de los Santos. Voy a ser telegráfico, voy a leer unas declaraciones de diciembre de 2022. Señalar a algunos periodistas creo que en una sociedad democrática es impropio. Es una frase que pronunció el señor Feijóo en diciembre de 2022. Yo creo que debe actuar en consecuencia y destituir inmediatamente a Jaime de los Santos. El Partido Popular endurece discurso en materia climática y sobre todo en materia migratoria. Lo vamos a leer enseguida porque el Partido Popular pide desplegar fuerzas de seguridad en la frontera para controlar la entrada de inmigrantes. Hoy, insisto, el PP vira y hoy el curso político arranca así, con movimientos por parte del Ejecutivo y por parte de la oposición. Mesa de análisis, el viraje ahora mismo nos deja con algunos movimientos y con algunos discursos como este. Vean ustedes, Núñez Feijóo, Abascal, literalmente, casi calcados palabra por palabra. Por supuesto que también hay que estudiar las causas naturales. ¿Sabéis cómo se hace? No dándole la espalda al campo. ¿Sabéis cómo se hace? No desde el fanatismo ideológico que en buena medida es causa de los incendios forestales. ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? Vamos a leer enseguida inmigración también, pero hay un viraje clarísimo en todo lo que está ocurriendo. Ahora el PP virando a la derecha, virando a Vox. Bueno, a ver, yo creo que se amplía el número de campos donde los discursos se aproximan, ¿no? El viraje en inmigración realmente lleva desde antes del Congreso del PP, desde antes del verano, ¿no? Que se han ido acercando claramente. Bueno, el cambio climático, efectivamente el PP podría haber tenido una oportunidad para desmarcarse precisamente con lo que ha ocurrido este verano, que yo creo que cada vez más ciudadanos son conscientes de que el cambio climático no es algo que tengan que resolver generaciones futuras, sino que nos afecta ya a las actuales y hay que es un problema de presente absoluto. El PP tenía una oportunidad para desmarcarse, a optar
ha optado por volver a copiar o a acercarse al discurso de Vox, probablemente para intentar quitarse de encima, sacudirse encima la responsabilidad de sus presidentes autonómicos, que es absolutamente evidente porque, pese a las mentiras que se han lanzado desde el PP en ese sentido, las competencias son autonómicas y básicamente ha habido un fracaso de una serie de presidentes autonómicos del PP a la hora de gestionar este tema tan grave que ha azotado a España durante agosto, ¿no? Sí, desde hace más de una década los partidos populistas, fundamentalmente en Estados Unidos, identificaron que lo que da votos son dos asuntos nucleares. Uno es la inmigración y otro el cambio climático, vinculado a eso que decía ahora Abascal, que es que resulta que los ayuntamientos o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Transición Ecológica pues no permite limpiar los bosques. Es una auténtica mentira, pero eso da votos. Y yo creo que el Partido Popular ahora se está dando cuenta que el techo de Vox se ha roto, sigue creciendo Vox y lo que está simplemente es comprando esa mercancía. Es un Partido Popular que entiende que la única manera de ganar votos ahora es identificando esos problemas. Y por eso incluso con el asunto de la militarización de las fronteras sigue a Trump. Trump lo que está haciendo para luchar contra la delincuencia y llevar a los militares. Es decir, hay toda una estrategia de populismo en todo el mundo y el PP lo que está haciendo. Hay un movimiento, insisto, que está calcando palabra por palabra. Vean ustedes, y no es el PP de Ayuso, es todo el PP, también el de Ayuso. Vean ustedes el movimiento. Literalmente, palabra por palabra, Vox y PP. Dos gotas de agua en materia también de cambio climático. Vamos a ver enseguida, también de inmigración. También está la locura y el fanatismo climático de aquellos que con sus agendas 2030, con sus pactos verdes europeos y con su fanatismo climático no permiten que se limpien los montes. Lo que hay que es mantener los campos mucho más limpios, dejarse de burocracia rígida, muchas veces por grupos de presión que nos impiden limpiar márgenes de los ríos, desbrozar y que se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas. Sara Santabria, Marta Gómez Montero. Mira, el Partido Popular tuvo la oportunidad de ganar votos de dos formas distintas. La primera era rascar votos de la extrema derecha con los bulos, con las mentiras, con la propaganda racista y con todos los discursos xenófobos que hemos visto en los últimos tiempos. Y la otra forma era desmentirlos, no participar en campañas racistas, no participar en cacerías humanas, no participar en Torres Pachecos, en Jumilla y en todas estas campañas que ha organizado la extrema derecha y todos sus tentáculos. Y el Partido Popular ha decidido hace mucho tiempo participar en los bulos, participar en las mentiras, participar en el odio, participar en la violencia y no participar en la democracia. El Partido Popular eligió hace mucho tiempo y tuvo dos oportunidades, dos ideas distintas, dos planteamientos distintos, violencia o democracia, y eligieron la violencia, participar en la extrema derecha, que hace mucho tiempo que ya algunos de los dirigentes del Partido Popular no es que no se diferencien de Abascal, es que no se diferencian de los tuiteros que vierten odio cada semana en las plataformas. El Partido Popular no es Vox, evidentemente, pero es cierto, hemos entrado en un curso de muy alto voltaje y Alberto Núñez Feijóo, le escuchamos ayer en el inicio del curso, ha puesto mucha más carga ideológica, mucha más ideología en su discurso. Eso es una realidad y sobre todo lo hemos visto en esos dos aspectos. El cambio climático, efectivamente, él habló ayer de no solo, dijo, el fanatismo climático, cuidar al campo. Yo creo que en esa afirmación tiene dos vertientes, porque yo sí que creo que hay que cuidar más al campo. Yo creo que sí que hay que cuidar más al campo, porque hemos oído muchísimas quejas aquí de decir se puede limpiar, efectivamente, a lo mejor hay mucha burocracia y se puede suavizar y que no haya tanta burocracia. Y el tema de la inmigración, es cierto, preocupa el tema de la inmigración. No he dicho eso, he dicho el campo se puede limpiar sin tanta burocracia, he dicho se puede limpiar, pero no hace falta tanta burocracia. Pues está bien ese matiz porque hace una semana algunos decían que pero si es que lo dicen, yo no he votado, yo no soy de campo, por desgracia, lo dicen los que están aquí. Y en el tema de la inmigración vamos a hablar de la inmigración enseguida, porque vamos a hablar de esto enseguida. Pero, insisto, hoy son dos vertientes y son dos líneas realmente tan paralelas que está siendo complicado entender la posición. Negar el cambio climático, el calentamiento climático es... En fin, es complicado de tragar y es cierto que puede ser rentable. Antón Losada, porque esto puede atraer voto. Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Antón, traductor Feijóo castellano. ¿Qué está pasando aquí?
Hoy estamos leyendo dos contagios evidentes. Cambio climático, el discurso es idéntico al de la extrema derecha, y discurso de la inmigración. Y lo vamos a escuchar idéntico también. ¿Qué está pasando, Losada? Bueno, lo primero déjame que os aclare una cosa, os estaba escuchando con mucha atención. Quiero recordaros a todos y a la audiencia que aquí en Galicia quien gobierna y ha gobernado los últimos 18 años es el Partido Popular. Si los montes no están limpios es por el fanatismo ecologista del Partido Popular, no por culpa de cualquier otro agente externo. Y en el caso de Ourense no es que gobierne solo la Xunta, gobierna la Diputación, gobierna los principales ayuntamientos de la provincia. Entonces no deja de ser sorprendente escuchar al hombre que ha gobernado Galicia prácticamente las últimas 2 décadas, a él y a su partido, hablar de que los montes no están limpios por el fanatismo climático. Hombre, Alberto, no estarán limpios por tu fanatismo climático y por el fanatismo climático de tu sucesor, que sois los que gobernáis, los que habéis gobernado Galicia los últimos 20 años, insisto, la provincia, la comunidad autónoma y la mayor parte de los ayuntamientos que han ardido. Dicho esto, esto ya lo vimos en el Congreso canonización de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular. De allí salió la ponencia más a la extrema derecha, la ponencia más ultraconservadora de la historia del Partido Popular. Yo creo que tiene que ver con lo que yo denomino el error 23 o el error Feijóo. Feijóo no quiere cometer el mismo error que cometió en el año 23, que era pensar que iba a llegar al gobierno con o sin Vox, que era irrelevante el pactar o no pactar con la extrema derecha. Ese error le costó, los pactos con la extrema derecha le costaron en buena medida el no llegar a la Moncloa como él esperaba en el año 23, y ahora lo que quiere es ocupar ese espacio, reducir al máximo el espacio político de Vox. ¿Cuál es el problema? Que en lugar de reducirlo al máximo, cogiéndole el discurso, lo que está consiguiendo es ampliar más el espacio de Vox. De hecho, Vox ni siquiera tiene que hacer política, porque ya se la hace el Partido Popular. Hola, muy buenas tardes. Magistrada, hemos visto incluso a grupos ultras, en fin, rayanos en lo neonazi, que dicen: si les veis por la calle, grabadles, perseguidles, acosadles. Este es el llamamiento literal que se está haciendo. Victoria Rosell, ¿hay un delito de acoso en esto? ¿Puede haber un delito de acoso en esto? Bueno, podría haber delito de odio, y si se materializa efectivamente en unas comunicaciones reiteradas que alteren tu vida ordinaria, como ya hemos visto en otros casos de violencia política en este país, sí podrían ser también constitutivos de acoso. Es más grave el delito de odio, que es la incitación a la violencia por una razón de discriminación. En este caso hablaríamos de ideológica, pero también podría constituir acoso, que además recientemente en 2022 cambiamos esa ley para que no exigiera alterar gravemente tu vida, cosa que llevaba a veces a la impunidad y a la absolución en casos que están en la cabeza de todos. En la casa de cuando eran miembros del gobierno, Irene Montero y Pablo Iglesias, se exigía esta alteración grave de la vida pública, independientemente de la interpretación judicial. Bueno, quitamos de la legislación este adverbio gravemente, ¿no? Pero más allá de ser constitutivo de delito, es evidente que es constitutivo de una violencia social, política, ambiental gravísima, y que creo, como ha sugerido alguien allí, que teníamos que dejar de hablar de polarización cuando hablamos de violencia, porque hay que ver qué parte ejerce la violencia y no hacer tabla rasa, igual que ya no llamamos conflicto matrimonial a la violencia de género, porque hay una que es sistémica. Y si es contra la gente progresista, contra las feministas, contra el colectivo LGTBI, pues es evidente que no se puede hablar tanto de polarización como de violencia, y de violencia de tipo fascista. Y perdón, pero quiero aprovechar para mandar un abrazo muy grande a Sara. Magistrada, no se retire, seguimos, porque, insisto, este es el clima y es peligrosísimo creer que esto es normal. No lo es. Se están normalizando formas que debieran ser lo que repele la democracia, lo que la democracia expulsa del sistema, no lo que la democracia encubre en el sistema. Está siendo muy, muy, muy grave lo que estamos viviendo. No es normal y ha de ser denunciado. El Partido Popular parece estar subiendo el diapasón. Losada, hasta ahora lo que habíamos visto era a un Feijóo que ya escandalizó, perdón, a un Rajoy que ya escandalizó en su día con aquello del primo y del no tenerlo muy claro. Hoy esto ya va un paso más allá. ¿Recuerda lo que decía Rajoy? ¿Recuerda aquel famoso primo de Rajoy y el cambio climático?
es que voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, le preguntaron en un periódico con motivo de que le daban un homenaje por llevar no sé cuántos años en la universidad o no sé qué, le preguntaron sobre este asunto. Y yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Bueno, el cambio climático igual es el gran problema mundial. Pero, Losada, estamos escuchando hasta ahora a Sánchez en directo y esta posición hoy del PP, esta respuesta del PP, parece haber elevado efectivamente el diapasón un punto y parece haber virado la dirección un punto hacia la ultraderecha. Bueno, lo primero, Javier, somos una televisión pública, vamos a hacer una oferta, un trabajo de servicio público. No es lo mismo previsión meteorológica que cambio climático. Hay cierta tendencia a confundirlos cuando no sabemos muy bien de qué estamos hablando. La previsión meteorológica es una cosa, el cambio climático es otra. Segundo, sinceramente no sé qué decirte, Javier, estoy muy desconcertado, porque si los incendios en Galicia y en Castilla y León no han sido culpa del cambio climático, y en Galicia teníamos y tenemos el mejor servicio de extinción de Europa, y todo funciona perfectamente, entonces, ¿cómo nos han ardido 200.000 hectáreas en Galicia, entre Galicia y Castilla y León? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Xunta nos diga al mismo tiempo y el Partido Popular nos diga al mismo tiempo que los incendios de este verano eran o estaban fuera de la capacidad de extinción, porque son incendios de sexta generación que se deben al cambio climático, y al mismo tiempo nos diga que no existe el cambio climático, que no es culpa del cambio climático? Bueno, entonces la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Si no es culpa del cambio climático, si tenemos y teníamos el mejor servicio de extinción de Europa, y si los presidentes del Partido Popular lo hicieron todo bien, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de que hayan ardido casi 200.000 hectáreas este verano? ¿Y quién es, y a qué atribuimos esos incendios de sexta generación? También los ha creado Pedro Sánchez, las condiciones para los incendios de sexta generación. También son responsabilidad de Pedro Sánchez estos nuevos incendios que están fuera de la capacidad de extinción, según dicen los propios servicios oficiales de la Xunta de Galicia. Es muy confuso, Javier. Carlos, Sara, aquí tenemos hoy un viraje, es confuso. Es confuso, pero sobre todo es más duro que el primo de Rajoy. Lo del primo de Rajoy parece... Pero ole ese primo. Pero fíjate, hablamos... Ole las cosas como son, porque ese primo ha llegado aquí, incluso convenciéndote en una comida familiar después de unos cuantos pacharanes, tú lo cuentes en una comisión o delante de un micro. 2007, o delante de un micro. años. Ole, que no acabamos con los 20 cuñados, hasta los primos también. Esto yo lo repetiré las veces que haga falta. Son terraplanistas contra científicos y no podemos mirar a otro lado. La ciencia avanza. Parece que algunos no, pero la ciencia está diciendo, y los científicos, cuidado con el cambio climático. La Dana no es casualidad. Los campos arrasados no son casualidades. Las olas de calor no son casualidades. Fíjate, Vamos a escuchar a científicos y no a los primos de Rajoy. Hablábamos antes de los flujos migratorios. Una de las causas de los flujos migratorios en todo el planeta, y eso está acreditado perfectamente por la FAO, que es la Agencia Internacional de Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, está identificado que los flujos migratorios en África tienen que ver con el cambio climático, porque hay zonas que están devastadas, porque las sequías, enormes inundaciones, no solamente en África, sino también en zonas de Asia y en América Latina. Por lo tanto, es decir, de nuevo nos encontramos con esa contradicción permanente entre la verdad y lo que se cuenta a la opinión pública. El cambio climático es un tema nuclear y no, como dice el señor Rajoy, precisamente por eso, porque si les preocupa tanto los flujos migratorios, tienen que darse cuenta que muchos flujos migratorios tienen que ver precisamente con eso. Vamos a hablar de inmigración enseguida, porque efectivamente el discurso se ha endurecido así. Voy a ir, Losada, cuéntame, dime, que te oigo protestar. No, vamos a bajar un momentito al planeta Tierra.
Estamos hablando de no lo digo por mis compañeros, lo digo por el Partido Popular, estamos hablando de incendios que se han producido este verano y que se han producido en buena medida porque el campo está abandonado, porque los montes no estaban limpios, porque estaban llenos de gasolina, que es toda esa vegetación que creció durante la primavera y que no se recogió. ¿A quién le correspondía limpiar eso? ¿Quién es la administración o cuál es la administración responsable de que los montes estuvieran limpios y los caminos estuvieran limpios? Digo yo que será la administración que gobierna el territorio, los ayuntamientos, la mayor parte de ellos gobernados por el Partido Popular. Vale, sigamos subiendo la escala. Bueno, pues lo siguiente será la Diputación de la provincia de Ourense. ¿Quién gobierna la Diputación de Ourense? El Partido Popular. Dice, bueno, pues vale, la Diputación no me sirve. Vamos al siguiente nivel. Xunta de Galicia. ¿Quién gobierna la Xunta de Galicia? El Partido Popular desde hace 18 años. Con mayoría absoluta, no, absolutísima. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿De quién es, Javier, la responsabilidad de que el monte estuviera como está? ¿Del partido que ha gobernado Galicia con mayoría absoluta durante los últimos 18 años o del cambio climático o de los dos juntos? Pues bajemos un momento a la tierra, hagamos esta sencilla pregunta. ¿Quién tenía la responsabilidad de que eso estuviera disponible para ser apagado de una manera más razonable y más rápida y más eficiente? Digo yo que será el partido que ha gobernado aquí con mayoría absolutísima las últimas 2 décadas. Digo yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Y que hoy este es el juego.